Guapa Radio. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y nuevamente seguimos por aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Gracias por seguirnos acompañando y ya está con nosotros el representante José Che Pérez por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido, buenas noches. Hola, saludos, muy buenas noches, Ada, para ti y para todas las personas que nos sintonizan siempre a través de Guapa Radio. El mute, estás en mute. Y saludos. Ahora yo pensaba que Aponte se me había colado, era que estaba en mute. El saludo, representante Aponte por el Partido Popular Democrático, es que tú estabas en mute, así que el saludo adelante, el pico adelante. Buenas noches a ambos. Bueno, y ya mismito está con nosotros el licenciado Adrián González Costa, está por ahí de camino también a su hogar tranquilo, luego de la sesión de hoy. Hay muchísimas cosas de las que hablar, pero obviamente necesito una reacción de ustedes. Estuvimos hablando ahora mismo y me dejó, ¿verdad? Uno queda con más dudas que respuestas porque ante la situación de lo que decidió la jueza Laura Taylor Swain, es como si la Cámara y el Senado estuvieran como si fuera sello de goma, porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana en la Junta, la jueza, y ellos deciden el mundo y ustedes están ahí y no van a poder hacer. Entonces, le quedan 3 años para lo que la gente los eligió, para que ustedes hagan proyectos de ley y traten de defender al pueblo, y por el otro lado están ellos a todo lo que sea que implique dinero, no. Y lo más que me impresionó fue la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que dice: se enmienda el artículo 6, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. Además, el plan impone tope integral de la deuda neta respaldada por impuestos igual al 7.94% de los ingresos de la política de deuda, y el nivel esperado de servicio de la deuda neta respaldada por impuestos se proyecta un 7.6. Eso es lo que viene como política pública y fue establecido de un plumazo por la jueza y la Junta de Control Fiscal. Comenzamos contigo, José Che Pérez. Bueno, yo creo que esto es lo que demuestra una vez más lo que es la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa. Esos son los poderes que le dio el Congreso de los Estados Unidos, que tiene los poderes plenos sobre nosotros. O sea que reafirmamos una vez más nuestra condición colonial. Y que obviamente nos limita a nosotros la capacidad de poder establecer política pública como quizás quisiéramos. Dentro de todo, pues sabemos que el firmar el acuerdo del PAC es un paso hacia adelante, ir saliendo de la Junta de Supervisión Fiscal, saliendo de la quiebra, pero ciertamente quedan unas cuantas condiciones por las cuales tenemos que cumplir, y ahora es que tenemos que también nosotros velar para que poder cumplir con esas disposiciones de ley y de una vez por todas salir de la Junta de Supervisión Fiscal, y luego puede ser sumamente responsable fiscalmente para evitar y caer en una quiebra. Los retos todavía continúan, pero ciertamente para mí como estadista, yo sé que pues vamos a empezar de esta manera. Al compañero Aponte no le gusta mucho, pero la realidad es que más que claro queda. Somos una colonia, el Congreso de Estados Unidos, el gobierno federal hace lo que entienda necesario, al punto de que enmendó la Constitución del Estado de Libre Asociado, como tú dijiste, de un plumazo. Orlando Aponte. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que hay ciudades tan grandes como San Bernardino o Detroit, en Michigan, y países enteros como Grecia, que no son estados y se tuvieron que acoger a una quiebra. Argentina, países completos importantes en América Latina, se acogieron a un proceso de quiebra porque hubo una crisis fiscal que fueron sometidas por los propios gobernantes que no atendieron adecuadamente la administración de ese gobierno. Reducir cada problema en Puerto Rico al asunto de estatus es darle la espalda a los constituyentes y no hablarles con la verdad. Por otra parte, y en atención a lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Representantes, me siento sumamente satisfecho de que logramos en esta delegación de la Cámara de Representantes, ¿verdad? En la delegación del Partido Popular con su mayoría, que establecer un consenso con otras delegaciones, incluyendo la delegación del Partido Nuevo Progresista, con el propio gobernador, y por primera vez la Junta de Control y su directora Natalia Yaresco se sentaron a negociar
se sentaron a negociar, a lograr aprobar un plan de ajuste para reducir deuda, para hacer un plan de pago de la deuda que recorta de 33.000 millones de dólares a por lo menos cerca de 7.000 millones de dólares. De la misma manera, el pago de 3.000 millones de dólares que se supone que anualmente se usaran para el presupuesto se reduce a poco más de $1.000. De hecho, la pasada Asamblea Legislativa, que estaba dominada por el PNP, no logró absolutamente nada de eso. Lo que sí logró fue pagar Cofina, una deuda de como 15.000 millones de dólares, apenas bajaron como 1.000 o 2.000 millones, y el pago de más de 400 millones de dólares todos los años. O sea, que esta legislatura logró dar el primer paso para tener un plan. Pero es que no hay cama para tanta gente. Ese dinero, yo no sé cómo es que se va a poder pagar, porque realmente la situación es tan grave que yo no sé cómo vamos a hacerlo. Yo te voy a decir una cosa, mira, en las vistas públicas que yo participé, porque estoy en la Comisión de Hacienda, el secretario de Hacienda, Pared, fue a decir que Puerto Rico tenía los recursos para pagar la deuda sin ningún recorte. Parece ridículo, parece absurdo, pero el secretario de Hacienda fue a las vistas públicas con relación al 2003 a verbalizar, a decirle a los legisladores, a decirle a los acreedores que no hacía falta hacer un recorte de la deuda, porque según él, con los fondos que tienen en los pasados años, podía hacer los pagos de sobre 3.000 millones de dólares. Es verdad, podía hacerlo recortando pensiones, podía hacerlo sometiendo al país a la pobreza extrema, pero gracias a esta medida que logramos con el consenso, vuelvo y repito, de otros partidos, logramos establecer la comunicación que no logró Rivera Chat y Johnny Méndez y Ricky Rosselló o Wanda Vázquez en el pasado. Con esto podemos sacar a Puerto Rico de la quiebra, protegimos la Universidad de Puerto Rico, protegimos las pensiones. Aquellos que decían que iban a recortar pensiones, ahora no sé dónde se van a meter, porque que yo sepa, no hay un solo pensionado que le ha llegado un cheque con menos pensión o sin cheque. El cheque va a llegar porque nosotros logramos establecer que al menos 3.000 millones del presupuesto de Puerto Rico vaya para pagar pensiones. Le dimos prioridad a eso. En definitiva, se protegieron los municipios, los fondos necesarios para que operen, se protegió la universidad, se comenzó lo que dispone promesa para poder salir de la Junta, que es que logremos un plan de ajuste y lograr entrar nuevamente a los mercados. Así que la crisis que nosotros heredamos, porque los legisladores que estamos aquí, por ejemplo, Che Pérez y este servidor, no somos los que estamos décadas embrollando el país, emitiendo deuda. Nosotros heredamos un problema y nosotros lo afrontamos y estamos sacando a Puerto Rico hacia adelante. Vamos a ver qué nos dice, gracias, qué nos dice el licenciado Adrián González Costa. Bienvenido, buenas noches. Che Pérez, ¿querías añadir algo? Sí, no, bueno, escucho al compañero y yo creo que, bueno, nos logramos un consenso, se logró establecer todos estos logros que hay tras el acuerdo, pero hay una realidad que al compañero se le escapa. El entrillado original del proyecto, la medida según radicada, establecía un recorte de las pensiones. Y eso no fue la delegación del Partido Nuevo Progresista que lo radicó. Eso no fue el nombre de los legisladores del PNP, no aparecen allí. Por el contrario, los del Partido Popular son los que aparecen. Claro que sí se logró un consenso y hubo negociaciones, pero en la intención original sí establecía un recorte de pensiones que se había logrado como un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, pero la delegación del PNP se mantuvo firme en el compromiso de cero recorte de las pensiones y eso fue lo que nosotros hicimos y lo que provocó que efectivamente hoy no hay un recorte en las pensiones como se pretendía hacer, y eso lo dijo el compañero presidente de la Cámara con su boquita de comer, que era prácticamente inevitable en un momento, y de hecho se radica la medida donde es uno de los autores en conjunto con otros compañeros de la delegación del Partido Popular. Así que eso tenemos que dejarlo para el récord también, porque es la realidad. Ahora, obviamente, ante las presiones de parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, en Senado, logramos establecer este consenso que es sumamente importante de igual manera para salir ya de una vez y por todas de la quiebra, que por irresponsabilidad del pasado
nos ha llevado a donde está. Y esperemos que nos sigan presentando proyectos de ley con impuestos, como los $15 del malvete electrónico del compañero Ángel Mato, los 5 que se aprobaron ahora del malvete de Roberto Clemente, porque entonces seguiremos quebrando al puertorriqueño. Y esos acuerdos se llegaron. Recuerdo yo las palabras de Rafael Tatito Hernández cuando juramentó en la Cámara que él no necesitaba del PNP para legislar, para gobernar, que él no iba a contar con ustedes. Se tuvo que sentar finalmente a negociar. Licenciado Adrián González Costa. Pues nada, en primer lugar, buenas noches a ti, Ada, a los compañeros del panel y a todos los que nos están viendo y escuchando. Asumo que están hablando del plan de ajuste de la deuda, por lo que he podido escuchar. Te toca el turno completo a ti ahora. Ada, ciertamente el plan de ajuste de la deuda significa una reducción de la deuda actual que tiene el país. Eso es indudable, pero ¿a costa de qué? Que es lo que hemos advertido. Mencionan la palabra consenso, y realmente fue un consenso entre dos, y luego de enmiendas, como mencionó el representante Pérez, y ese consenso fue en contra de lo que los expertos vaticinaron en la única vista que se celebró en la Cámara y en la única vista que se celebró en el Senado en cuanto a un proyecto tan complicado donde economistas y abogados expertos en promesa advirtieron a la legislatura sobre las consecuencias de aprobar este tipo de medidas para el futuro de Puerto Rico. Obviamente al presente pudiera significar un alivio, pero como digo, a costa de que no se recorta una pensión actual. O sea, pues qué sé yo, el que recibe ahora mismo 1.800 va a seguir recibiendo 1.800, pero están en peligro las pensiones de los que se retiren en el futuro. Y eso es un hecho tan irrefutable como la reducción de la actual deuda. ¿Sabes? Sí, yo tenía la deuda de la Mastercard por el techo y vine y la pagué con la Visa, o por lo menos la mitad de lo que debía de Visa, la pagué con la Mastercard, y ahora tengo la Mastercard que tengo que pagarla como quiera con los mismos ingresos. Y ahí es que viene el problema. Cuando siga aumentando en intereses y esa deuda de la Mastercard creciendo y yo siga cobrando lo mismo, sí, yo bajé la Visa a la mitad, pero ¿cómo yo voy a pagar esa deuda tan grande que tengo ahora en la Mastercard si la utilicé todo el crédito que tenía para pagar la Visa? O sea, ese más o menos es el ejercicio que hizo el gobierno, pero que, por ejemplo, significa para una maestra que hoy cobra $2,000, cuando se retire, en lugar de cobrar $800 o $900 de pensión, que de por sí era muy poco, gracias al plan de ajuste de la deuda y las medidas que están aquí insertadas, se espera que cobre $400 mensuales de pensión cuando se retire de aquí a 10 o 15 años, luego de haber trabajado 40 por las leyes anteriores que los gobiernos habían aprobado, como la Ley 3 de Alejandro García Padilla, la ley de retiro de maestros antes de eran Alejandro 30 años García y Padilla. eso se hizo salir agua, exacto. Por lo tanto, COFINA ya está grabado. ¿Sabe? Vamos a estar, y no nos vamos a tardar 60 años en caer en un impago, como pasó con la acumulación de la deuda actual. Nos vamos a tardar apenas 5, y lo dijeron los economistas. No lo está diciendo Adrián, el que va al panel de Adahitza, no lo está diciendo el PIB. Lo dijeron economistas del Centro para la Nueva Economía, lo advirtió Rolando Emanueli, que es el abogado que ha representado casi todos los casos de título 3, y le hicieron caso omiso. Así que mucho cuidado con andar celebrando, porque como bien indicó el representante Aponte, está es un problema heredado, pero van a venir unos legisladores de aquí a 5 años que van a heredar el problema que esta administración, ¿verdad? Porque sí hubo votos de ambos partidos y la firma del gobernador y el aval de la jueza. Así que de aquí a 5 años, si todavía estoy en este panel, que como va la cosa probablemente esté, estaremos hablando de cómo se va a pagar esa nueva deuda que se contrajo, que el gobierno tiene que pagar 300 y pico de millones anuales. Así que mucho cuidado con celebrar, mucho cuidado con sacar en cara, porque las consecuencias del plan de ajuste de la deuda a mediano y largo plazo no las vamos a ver hoy, no las vamos a ver mañana, vamos a verlas de aquí a 5 años. Y ahí nos sentamos a hablar de nuevo y a ver cuál fue el beneficio de ese gran consenso y de darle la espalda a la opinión de los expertos que advirtieron lo que iba a pasar. Yo tengo aquí... rapidito, sí, brevemente. Es que la propuesta del PIB casi siempre es no hacer nada y decir que la deuda lo paguen los ricos.
por lo menos la propuesta del Partido Popular y del Partido No Progresista fue presentar un plan de trabajo para salvar lo que es más prioritario, pero sacarle de la quiebra a Puerto Rico. La respuesta no puede ser quedémonos cruzados de brazos. ¿Cuál es la alternativa que presentó el PIB? No presentó ninguna propuesta concreta y siempre es bien fácil ser populista o el profeta del desastre. Decir que esto va a parar mal de algún lado. Primero se quejaban porque íbamos a reducir deuda. Tú sabes, Ada, lo último que dijeron, primero se quejaban porque íbamos a reducir supuestamente pensiones. Después estaban criticando el proyecto porque aunque no reducía ninguna pensión, supuestamente no garantizaba por escrito aumento en las pensiones. ¿A quién se le ocurre hablar de aumento en pensiones en un proceso de quiebra? ¿Al PIB? Ada, sí. Hablamos de aquí a 5 años, representante. Ni es populismo y nuestras medidas, que son muchas más que las que ha presentado el PNP, el PPD y el PNP juntos, y vaya a Sutra, ¿verdad? Al programa que tiene OSL, sume y reste, y ahí va a ver las propuestas del PIB. La gente sabe distinguir entre el PNP, el PPD, el PIB y los otros partidos. Yo no voy a dar explicaciones a usted. Hablamos de aquí a 5 años. El desastre no es que lo vaticinaron los expertos, el desastre lo van a provocar ustedes y la gente lo ve. Si me permite. Gobernar a Puerto Rico porque sabe. Estuvimos a punto de gobernar a Puerto Rico. Sí, bueno, y saben tanto que no pusieron a ningún popular a gobernarlo. Están en moratoria, Adrián. Mira, lo que sucede es que aquí, a lo que a mí respecta, en ningún momento nosotros hemos hablado de que esta es la gran panacea, no hay plan perfecto, no hay acuerdo perfecto, somos un territorio en quiebra, somos una colonia que está sumida bajo los poderes plenos del Congreso y que dependía de una condición de que si no hacíamos nada y no llegábamos a un acuerdo, lo mejor posible en el cual pudiésemos conseguir un beneficio, un respiro, iba a quedar al arbitrio de una jueza que sepa Dios qué iba a suceder. Entonces, ciertamente no podíamos quedarnos sentados y no actuar porque la realidad es que podía pasar algo mucho peor y eso es lo que se logró. Ahora, pues no podemos desatender los problemas, no nos podemos quedar mirando a esperar que la caiga hermana del cielo, ¿no? Hay que seguir con las mangas enrolladas trabajando y evitar volver a caer en lo que caímos en el pasado, ser fiscalmente responsables, atender las medidas de una forma seria, darle discusión y sobre todo evitar seguir trayendo imposiciones. Mencionamos precisamente hablando de las pensiones, la ley 3 del gobernador García Padilla que prácticamente sometió a la indigencia a nuestros retirados y que nos llevó a este problema que utilizaron el retiro como una ATH. Esa irresponsabilidad administrativa nos empeoró la situación y hoy pues nosotros pues atendimos y evitamos, sí, claro que sí, no va a haber aumentos de pronto en las pensiones, pero sí tenemos que aspirar de forma positiva a que mejore la economía y que trabajemos en conjunto para que entonces los pensionados y los futuros pensionados puedan gozar de mayores beneficios, al igual que el pueblo trabajador. Hay varios temas aquí, pero antes de que, representante, es que me está diciendo Aponte que está casi sin batería y yo sé que estamos por irnos a la pausa. Representante Orlando Aponte, ¿sigue ahí? Es que quiero entrar con un tema. Sí, rapidito, quiero entrar con un tema antes de irnos a la pausa, que nos quedan 2 minutos y por si se tiene que retirar. Ante esta situación de que la jueza Laura Taylor Swain dio un plumazo, enmendó la Constitución de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal puede hacer aquí lo que le da la gana y que van a vetar todos los proyectos que tengan que ver con aumento, con reforma laboral y todo eso. Mi pregunta es entonces, ahora las próximas elecciones y lo que viene por aquí ahora, ¿qué va a hacer? Porque yo entiendo que todas estas elecciones son, siempre dicen el estatus no está en issue, pero parece que sí va a estar en issue, porque o seguimos en esta situación o qué vamos a hacer, porque pagarle a legisladores, pagarle a alcalde, pagarle a un gobernador y a todo un equipo de trabajo para que la Junta no los deje trabajar y la jueza tampoco, y de aquí a 10 años aquí no se puede hacer nada si ellos no dicen que sí o que no, esto es un desastre. ¿Qué tipo de gobierno es este? Yo obviamente no respaldaría o respaldo lo que está viviendo en el sentido de que haya un grupo de 7 personas que tomen las decisiones económicas más importantes y no son electos por el pueblo. Eso más antidemocrático no puede ser. Y en ese sentido, pues no puedo avalar lo que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos con Puerto Rico. Y que de hecho el gobernador Pedro Pierluisi y el gobernador de Che Pérez
fue quien fue allí cuando era comisionado residente a luchar para que se aprobara esa junta que lleva a Puerto Rico de una forma que ahora dicen que es indigna y que todos podemos estar de acuerdo que no la quisiéramos. Pero tenemos que ser honestos y aceptar que los principales partidos por décadas fueron irresponsables en el gasto y nosotros nos toca la responsabilidad de sacar a Puerto Rico de la quiebra en la que heredamos. Sin embargo, te digo lo siguiente, mira, en la comisión de la Cámara de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene sobre 30 comisiones que atienden diferentes aspectos que afectan a su vez la calidad de vida de los puertorriqueños. Hay una comisión, que es la Comisión de Hacienda, que obviamente pues hay unas leyes que repercuten o impactan directamente los recaudos, impactan directamente los asuntos contributivos o de ingresos que la jueza va a tener injerencia directa. Pero decir, pues vamos a cerrar la comisión de gobierno que atiende el buen funcionamiento del gobierno, la comisión de los jurídicos que atiende los sistemas de seguridad, de tribunales, de convivencia entre la gente, ¿verdad? Pues mira, no, tampoco hace mucho sentido. La verdad es que sí, nuestra relación política con Estados Unidos y la aprobación de promesas para atender la crisis económica que en la que estamos debería enmendarse y pudiera trabajarse desde Washington para tener una viabilidad más adecuada. Sin embargo, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico no solamente se trabaja con presupuesto, se trabajan con miles de temas que afectan la vida diaria de los puertorriqueños y que nosotros tenemos la responsabilidad como legisladores y los alcaldes que están más directamente atendiendo muchas veces los problemas que tiene la gente, que necesitan que sigan funcionando. Me tengo que ir a la pausa. Gracias, representante Orlando Ponte. Regresamos en breve con José Che Pérez, representante, y con el licenciado Adrián González Costa. Esto es Directo al Punto. Pausamos. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. La verdad que lo que estoy leyendo aquí, ustedes están hoy directos. José Serra dice, pero tu gobernador García Padilla fue el que pidió, ¿te acuerdas con el me vale o se te olvidó? Entonces, hablan de Biden. Pierluisi y Alejandro lograron conseguir eso porque si no fuera así, estuviéramos usando el dinero de pagar los policías y pagar los maestros para pagar deuda. Gracias a que Pierluisi, ya lo tengo que decir con mucha sinceridad, y Alejandro fueron efectivos logrando que se aprobara esa ley de promesa. No nos embargaron todos los bienes y todos los activos del gobierno y logramos eliminar gran parte de la deuda. Y gracias a que somos una colonia no se pudo hacer mucho más porque no teníamos representación en el Congreso y no cayó en manos del propio Estado establecer la Junta para enderezar sus finanzas, como hizo Detroit, como una ciudad, como lo hicieron otros estados. Aquí tienen también, y en ningún otro estado enmendaron la Constitución, en ningún otro país se enmendó la Constitución. Luz Carmona Guerrido dice, Trump se lo dijo de frente y sin miedo, algunos políticos en Puerto Rico son unos corruptos. El tiempo le dio la razón. Tomasa dice, no va a haber aumento en las pensiones, están tratando de quitarlas, que los empleados no se retiren. Y José Serra también nos dice, ¿dónde está el convenio que firmó Muñoz Marín? ¿Dónde está el Estado Libre Asociado? No existe, etcétera, etcétera. O sea, y del PIB, pues por acá me escribían también que estaban siempre en contra de todo y que por lo que leí usaron una palabra, me parece despectiva, por eso no la quiero decir al aire. O sea que está todo el mundo activado y le ha caído aguacero a los tres por igual. Así que, ¿qué les puedo decir? Ahora le toca a Adrián. El menos que cogió fui yo. Yo creo que el más que cogió fue Orlando Ponce. Perdóname, vamos a ser justos. Mira, no. Ahora van ustedes dos, vamos con Adrián, que ha sido el menos que ha hablado, ¿verdad? Lo que decía ahora, que si es así, que todos los proyectos y todas las leyes, como de un plumazo, estas 50 leyes no van, estos acuerdos no van, estas pensiones no van, estos chavos no van. La Constitución no va. Los aumentos no van y la Constitución. Lo pueden hacer. Llegó el momento de que esos que decían el estatus no está en issue se equivocaron y llegó el momento en que van a tener que definirse. En el caso de los republicanos y los demócratas, ¿qué rayos quieren hacer con sus vidas para lograr el respaldo del Congreso por los 3 referéndums? Y en el caso de los independentistas, pues sabrán lo que van a hacer. Pero yo quiero escucharlos a ustedes, me falta el PNP y al Partido Independentista. Adelante, Adrián González Costa. Es una pregunta válida y es una pregunta que el pueblo se debe estar haciendo en cuanto a la clase política. Ya
yo creo que esa actitud de conformarnos con las migajas, de con lo poco que se pudo hacer con este proyecto, por ejemplo, los que están contentos con él, o contentos con la ley promesa, como dijo el representante ahora, porque fue lo más que se pudo hacer para salvar la deuda. Me parece que eso no es lo que el país está esperando. El país elige a unas personas para que los representen, el país elige un gobernador. Me sorprende que los populares estén contentos con que les hayan enmendado su constitución, porque ese era el pilar más grande del ELA. Por segunda vez. La gran cosa de la Ley de Relaciones Federales es que el Congreso le permitió a los puertorriqueños aprobar su constitución, y eso era lo que hasta cierto punto nos distinguía de otras colonias, que teníamos nuestra propia constitución, que el pueblo la avaló, bla, 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 y todo se sigue haciendo sal y agua. Cualquier intento de seguir defendiendo nuestra situación colonial sería autoengañarse. O sea, solamente se van a engañar a ellos mismos, pero a la gente no. La gente no va a estar conforme con que una jueza en Atorrey, por Zoom, no está en Atorrey, una jueza en Nueva York por Zoom, en una sala de Atorrey, siga decidiendo sobre el futuro de nuestras finanzas. Celebrarán con bombos y platillos, dirán lo que quieran del PIB, dirán lo que quieran de los que se oponen a estas barbaridades, pero la gente no es boba. O sea, yo apuesto a la gran masa de puertorriqueños y puertorriqueñas que se han dado cuenta que esto ya no pare más, y cada vez las medidas que tome Promesa y las avaladas por la jueza van a ser más estrictas, y ya la gente asocia, porque no hay forma de desasociarlo, esa situación de indefensión en la que estamos con la situación de subordinación política que causa el ser una colonia de los Estados Unidos. Y no sé si viste en el Nuevo Día de hoy un artículo de 2 páginas de José Delgado, donde un cabildero de Washington planteaba que los gobiernos estadistas que han llegado al poder lo que han hecho es llegar al poder para enriquecerse y administrar la colonia, y abandonaron el ideal de la estadidad. Por ende, este cabildero planteó que la independencia estaba más cerca que nunca. Y no es que es por default, es que ya no vale la pena ni meterle chavo a la estadidad, porque cada vez hay más rechazo por parte del Congreso, y la gente se dio cuenta de eso también. Los números están ahí, Ada. Yo no tengo que convencer a nadie de nada. Un partido de 1.300.000 electores en el 2008 va por apenas 400.000. La estadidad saca 200.000 votos más que su candidato. Pero si la mayoría aquí escoge la estadidad, entonces la mayoría aquí en 3 referéndums de diferentes maneras vuelven y escogen la estadidad. Pues entonces será que si en el Congreso no nos quieren o no nos quieren creer, claro, es porque el mensaje no ha llegado bien. No depende de nosotros. Por eso, la estadidad puede ganar con 100% de los votos, pero depende de allá. Claro. Pero está bien, pero el mensaje no ha llegado, no ha llegado correctamente. Pero es que el mensaje que envían es: ganamos un referéndum, pero nos gusta hacer un paraíso fiscal. La nuera de Pierluisi vendiéndole el país a los inversionistas de la ley 2022. Ese es el mensaje que llega ya a esa gente. No me vi un video reciente de una entrevista de Luis Fortuño hablando de que vinieran aquí. Que somos unos vagos, pero los 2022 no son vagos. Esos son los mantenidos que les regalan el país por el mero hecho de mudarse y vivir 6 meses aquí. Pero el mensaje ese es el mantengo colonial. Si votamos a favor, ¿qué pasa? Bueno, mientras más también detractores a veces se levantan, precisamente porque a lo mejor sí puede estar llegando el mensaje que tenemos que aumentar y seguir levantando nuestra voz, correcto. Pero antes de caer en esto, necesito establecer varias cosas. Adelante. La realidad es que esta no es la primera vez que se enmienda la Constitución. Sí es cierto que, como decía el compañero Adrián, diferente a otras colonias, se nos permitió a nosotros establecer una asamblea constituyente para crear nuestra propia constitución, que después que fue creada y aprobada, llega al Congreso de los Estados Unidos, el presidente nos hace: mira, no, esto no me gusta, la voy a modificar, ahora sí la puedes aprobar con mis condiciones. Claramente, desde el inicio hemos visto que estamos bajo los poderes plenos de un Congreso, que Estados Unidos puede hacer lo que quiera con nosotros prácticamente. Nuevamente lo reafirmamos. Eso yo no lo puedo con una jueza consentir. Sí, con el poder que le dio una ley promesa creada por el Congreso. Y es triste, y el que piense que el estatus no está en issue, pues sabemos que ellos no se han podido ni siquiera definir para ponerse, ni siquiera, siempre están de acuerdo para estar en desacuerdo. Ahora bien, y aquí pues con mucho respeto,
también hemos visto que el movimiento independentista, de igual manera, por miedo a la propia estadidad, se ha rendido ante el propio imperio y a la colonia, porque simplemente prefieren no hacer causa común para acabar de una vez por todas con este sistema indigno, porque no tienen lo que ellos quieren. Por eso precisamente también, con el pasar del tiempo, han perdido adeptos. Esa es la realidad, sin evadir tampoco las responsabilidades o irresponsabilidades que ha cometido o errores el movimiento estadista, porque decir que lo hemos hecho bien todo es engañarnos. Nosotros tenemos que, si queremos conseguir y lograr nuestra meta de igualdad plena, tenemos que trabajar basado en la realidad para poder alcanzar lo que queremos. Otra pregunta. Hay un grupo de populares que realmente están ahí, pero no quieren, no son populares de izquierda, son populares de centro y votaron por la estadidad. Eso se notó en el referéndum en las pasadas elecciones. Que lo mismo pertenecerían felices de la vida al Partido Demócrata si es que el Partido Popular, un ejemplo, cambiara y dijera, bueno, pues aquí todos los demócratas aquí caben y el Partido No Progresista, pues todos los conservadores caben, o viceversa, lo que les dé la gana de hacer, pero algo van a tener que hacer porque los populares sí tienen cabida. Los que quieren más para la izquierda se van al Partido Independentista, los que quieren más para la derecha y quieren más estar junto con Estados Unidos, pues se irían o al Partido Demócrata porque con los conservadores no van a querer estar. Pero lo cierto es quedarnos como estamos, que los partidos que están se mantengan en este chichichija. Vamos a seguir 10 años más en este vacilón y no va a pasar nada, porque en el Congreso no entienden, inclusive hasta el nombre del Partido Nuevo Progresista, la palabra progresista allá en Estados Unidos significa totalmente lo opuesto a lo que son el Partido Nuevo Progresista y la estadidad. O sea, hay muchas cosas aquí que resolver y la gente no quiere hablarla. Yo no entiendo. No, pero tampoco tenemos que ser muy cautelosos en este asunto de caer entre izquierdas y derechas, porque precisamente hay otro sector que está provocando esta discusión para polarizar los movimientos anticolonia y lograr que se perpetúe el status quo. Pero es que el mismo Congreso lo está pidiendo. Dicen ustedes, los senadores y representantes, cuando van, que los congresistas le dicen, mira, defínanse porque no entiendo esto, que vengan personas demócratas a pedirme a mí, republicano, que respalde un proyecto que no son afines a mí. Entonces los demócratas y viceversa con los republicanos, hay un enredo que no nos entienden. Siempre va a haber una buena razón y una excusa para no querer moverse, porque la realidad es que a mí no me importa que no me quieran, yo quiero estar ahí, yo quiero poder político, yo quiero participación. ¿Pero cómo los convence? Entonces, ¿cómo le vamos a quitar? Ellos saben que van a perder poder, pero nos corresponde a nosotros, y si ellos respetan y valoran sus tradiciones democráticas, como lo han hecho, querido demostrar a través de todo el mundo, nos conceden a nosotros nuestros derechos plenos y las obligaciones como ciudadanos de los Estados Unidos. De lo contrario, pues tendremos que tomar otra decisión. Lo que no se puede permanecer aquí es bajo este sistema indigno, pero yo apuesto a que por mí y por los demás países que sufren también muchas veces el discrimen dentro de los Estados Unidos, nosotros podemos hacer mucho por reivindicarnos como pueblo y conseguir esos poderes plenos. Yo no voy a ceder en ese intento. Que hay que se cometen errores, sí, que tenemos que hacer más también, pero no podemos parar. Adrián González Costa. Mira, Ada, yo creo que el tema del estatus y la cuestión de la estadidad y todo esto, como siempre yo he dicho, o sea, como siempre hemos planteado, y como dije en la intervención anterior, la estadidad puede contar con el 100% de los votos en una elección en la que participen el 100% de los electores, pero no depende de nosotros. Y como tú bien indicas, el mensaje no está llegando aparentemente, o está llegando y lo ignoran, porque depende de ellos. Y cuando digo ellos, específicamente del Congreso de los Estados Unidos, porque así se dispone en la Constitución de los Estados Unidos. Cuando nosotros decimos en todos estos programas, en las tribunas, que la estadidad depende del Congreso, es que literalmente la Constitución de los Estados Unidos dispone que para anexar para tener un nuevo estado, tiene que el Congreso aprobar esa anexión. Así que eso va a necesitar la mitad más uno de 540 y pico. No me acuerdo de la cifra exacta, ¿sabes? Hay más de 250 entre senadores y representantes tendrían que votar a favor de la estadidad. Por eso es que ustedes ven a veces que celebran que 101 congresistas se hicieron coautores, y eso parecería, ¿verdad?, que está llegando, pero 101... Es nada. No te escucho. ¿No me escucha? Ahora sí. De momento como se fue. Adelante. Ok.
Pues eso, la estadidad necesita la mitad más uno de los votos del Congreso y la mitad más uno de los votos del Senado. Así que cuando decimos que depende de ellos, es que depende de ellos. Y con tanto intento de, a veces, ¿verdad? ¿Cómo te explico? A veces tanta insistencia y tanto ejercicio fútil manda entonces un mensaje opuesto. Dicen, pero esta gente ya lo que tienen es un relajo con los plebiscitos esos y no participa nadie, porque ese es otro mensaje que llega ya. Ciertamente ha habido par de plebiscitos, pero en los últimos dos la participación ha sido flojísima, aunque la estadidad ha ganado. Y eso lo dijo Schumer, lo ha dicho Wyden, lo han dicho muchas figuras importantes del Congreso de los Estados Unidos que no han sido plebiscitos que los muevan. En cuanto a la independencia, Ada, hablo como partido, ¿verdad? El Partido Independentista, tal como te dije, lo que dice ese cabildero hoy en el Nuevo Día, la independencia está más cerca, somos el partido con mayor crecimiento y volvemos. Los números están ahí, como empecé ahorita a decir, el partido de la estadidad de 1.300.000 electores en el 2008, su candidato va por 400.000 y el ideal por 600.000, mientras que la independencia llevaba estancada años en su partido con el 2% y brincó un 14%, con otro partido con una candidata que decía ser independentista con un 14% también. La gente está cansada ya de la colonia y muchos estadistas están cansados de que los engañen. Hablando a calzón quitado, ¿cuántos estadistas serios en este país tú crees que están conformes con las expresiones que hace Pierluisi de distintas cosas, como por ejemplo el ejemplo que acabo de dar para seguir con el mismo de las leyes 20 y 22? Un estadista serio no favorece leyes como esa. Un estadista serio no se jacta diciendo que era el abogado de Promesa, porque tampoco les gusta que exista la Junta ni Promesa. Entonces, descubren el Orinoco. Aquí el PNP, no el movimiento estadista, aquí el PNP ha llegado al poder para administrar la colonia y vivir de ella, cosa que también los independentistas hemos dicho en muchas ocasiones. Mientras los americanos vean al PNP como los que administran la colonia y se benefician de ella, suman esos votos a los populares. Dicen, porque es que los dos partidos de ahí están conformes con la colonia, yo no me voy a meter en ese revolú. Y mientras los independentistas haciendo nuestro trabajo de hormiga, estamos creciendo porque la historia de los pueblos está escrita para ser independientes, no para ser una colonia para siempre, porque las colonias están diseñadas para ser pobres. Ninguna colonia fue diseñada. O sea, el sistema colonial está diseñado para ser pobre y depender de otro y que ese otro viva de la colonia. Cuidado con eso, porque los independentistas también, lo que yo estoy viendo en los países socialistas que se están uniendo al socialismo como Chile y ahora Colombia, en 4 meses, cuidado si tienen a un exguerrillero de presidente y todas esas cosas. Lo que están es repartiendo pobreza, o sea, a mí esas cosas me asustan un poco. Pero y aquí vivimos en la abundancia. No, yo no digo eso. Pero por eso, también es un discurso, eso es un discurso populista. Pero yo no quiero vivir eso. Cada vez que lo veo... Pues está bien, pues vive la soberanía de Estados Unidos. Si no quieres vivir una soberanía, cuando seamos independientes, cada cual bajará para su lado. Y, o sea, dentro del movimiento independentista hay muchas corrientes, pero ya cuando seamos independientes va a haber partidos conservadores y va a haber partidos socialistas y va a haber partidos de todas las ideologías políticas. Como ¿qué van a hacer los capitalistas para poder demostrar que las cosas no son como lo están haciendo en este momento, que es como está diciendo Adrián, viviendo y sacando provecho del paraíso fiscal y los demás fastidiados, estancados, porque ahora vamos a estar por más de 10 años estancados, salarios y media humanidad peor aquí. Que cualquier país latinoamericano, Ada. Adelante. Los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos, y lo peor es que queremos traer a los ricos de afuera a explotar a los pobres de aquí. Eso es una república bananera por definición. Ese es el paraíso fiscal por definición. Si eso es a lo que aspiran como Estado, también lejos de la realidad. Y como república, ciertamente nosotros mucho menos aspiramos a eso. Nosotros aspiramos a un país con la mayor igualdad posible y que no vengan de afuera a comernos los dulces. Bastante riqueza que producimos y que se quede aquí. Precisamente el problema es, compañero, y no hago alusión a usted, pero lo que ha hecho precisamente el movimiento independentista es entregarse a la colonia por muchos años. No olvidemos los melones. Ahora precisamente que hemos tenido, claro que hubo una merma poblacional, en los votos, el éxodo masivo de ciudadanos de Puerto Rico, de los ciudadanos estadounidenses, que ¿a dónde se han ido? A los distintos estados. Y eso pues obviamente ha provocado que
nuestros números electorales bajen. Pero la realidad es también que si lo vamos a comparar porcentualmente con la participación dentro de Estados Unidos, nosotros tenemos mucho mayor participación. Así que ese argumento cede ante lo que puedan decir algunos congresistas con los bullets que le llevan a alguno que otro cabildero y como este que se prestó quizás para llevar este mensaje. Esa es la realidad también. No podemos perder de perspectiva este asunto. Lo que sí es triste es que permanezcamos en esto. Lo que sí es triste es que renunciemos a nuestros ideales con tal de que el ideal del otro, que quizás está más cerca y que tiene mayores adeptos, pero que al fin y al cabo lo que busca es descolonizar a su pueblo, se entreguen a los mismos defensores de la colonia. Eso yo creo que para mí es tan indigno como todo este sinnúmero de imposiciones. Por lo que yo trabajo y yo hablo por mí. En lo que a mí respecta, no consiento ningún tipo de actitud de parte de ningún poder económico que quiera simplemente mantenernos tal y como estamos. Que hay una realidad también con todas estas leyes, sí, que tenemos que revisitarlas de igual manera, que también hay unos acuerdos ya establecidos que no podemos quedar mal tampoco con los que han llegado también, pero no podemos tampoco eliminar esto de golpe y porrazo, porque de igual forma vamos a quedar mal ante distintas jurisdicciones y los propios Estados Unidos. Entonces será otra excusa. Los puertorriqueños no respetan los acuerdos, legislan y de momento entonces nos sacaron. No nos quieren a nosotros porque somos del continente. Y esta es la discusión que se está dando, y ese ha sido el discurso que están llevando algunos sectores también de forma xenofóbica, y es triste que entonces nosotros reclamemos que se nos trate con respeto dentro de los Estados Unidos y que no se discrimine contra nosotros. Entonces ahora aquí estamos discriminando con ciudadanos por el mero hecho de que no son originarios de Puerto Rico y que vienen del continente. Eso tampoco se puede dar, porque eso atenta contra cualquier tradición democrática y de respeto y dignidad humana. Y todo aquel que consienta esto, pues le está faltando a sus propios ideales. Comentario final, Adrián, que nos fuimos. Ya lo que queda es un minuto. Mira, no se trata de discrimen, porque tú no puedes discriminar contra el que está en el poder. O sea, es como decir que hay racismo a la inversa. No existe racismo a la inversa, porque la persona blanca siempre está en el poder y no se le trata por... O sea, no hay forma de que haya racismo a la inversa, no hay forma de discriminar contra el que está en el poder. Así que no se trata de discrimen, se trata del discrimen que pasamos los puertorriqueños en nuestro propio país cuando no disfrutamos de los mismos beneficios, y independientemente de la discusión que nosotros podamos tener aquí sobre esas leyes o lo que sea. ¿Tú sabes quién va a acabar con esas leyes? El Congreso de los Estados Unidos. Llevan, ahora digo yo, como hormiguitas desde el 2018 investigando todos los que han venido a beneficiarse de esas leyes y cómo están evadiendo sus contribuciones, porque como país soberano que son en Estados Unidos, les preocupa que sus ciudadanos no estén aportando económicamente al país. Dice que cuando empiecen los primeros arrestos, se acaba entonces el paraíso fiscal. Lo que van a decir es, mira, tú le debes no sé cuántos millones al IRS porque estabas por allá en el paraíso cogiendo sol en una playa, mientras no me estabas pagando a mí lo que me tenías que pagar anualmente, ni pagabas en Puerto Rico, porque es una triple evasión. Esto es una cuestión de números y centavos. Pero quizás ese es el paso entonces para que el Congreso defina, nos dé nuestro sobre la estadidad, y aquí haya que los que tengan más y cualifiquen para pagar contribuciones federales, así lo hagan. Que mientras distinto a la mayoría del pueblo que, aunque fuésemos Estado, no tuviese que pagar contribuciones federales. Mientras estamos hablando de un problema tan serio como el que tenemos, yo estoy leyendo aquí que el Senado le da paso a una medida que penaliza el acoso callejero, de pagar $50 de multa. Me imagino que a las personas que hacen piropos y molestan a las mujeres en la calle. Yo no sé, quiero ver, pago por ver cómo es que van a poder aplicar esa ley. Ya estaremos hablando aquí porque realmente quedé un poco confundida con esa ley de Victoria Ciudadana. Yo acabo de llegar de la sesión. Yo acabo de llegar de la sesión y deberías ver el turno de Tomás Rivera Chats a favor de la medida, que explicó muy bien como exfiscal cómo se va a ejecutar eso, porque hizo una comparación excelente entre esa ley y lo que es la alteración a la paz.
Pues vamos a ver cómo se va a aplicar. Lo quiero ver. Vamos a ver las primeras radicaciones. Un abrazo, José Pérez, representante, el licenciado Adrián González Cota y representante Orlando Aponte. Quiero felicitar al compañero y amigo José Aponte, que está de cumpleaños hoy, por eso yo estoy aquí. Muy bien, felicidades. Un saludo a José. Así que nos fuimos a la pausa. Gracias, Lara, por estos segundos adicionales. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego.